Vamos a leer la palabra del Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Ok, leamos la palabra del Señor. En el libro de Romanos, vamos a leer. Siempre, ¿sabe una cosa? Voy a hacer algo. Siempre que abordamos este tópico, yo sé que en la mente de muchos se activa como un mecanismo de defensa, y ya le voy a decir por qué. Vamos a ir abriendo esta revelación de lo que es el principio de la autoridad. Y vamos a leer en el libro de Romanos. Yo voy a hacer una oración para que el Señor te abra el entendimiento, porque esto va a ser como una liberación, una sanidad en diferentes áreas en tu vida. Parte de un momento de encuentro con Dios y de sanidad, de liberación. El Señor trató conmigo, me confrontó en esta área de la sumisión, del respeto a las autoridades. Y el Señor me habló de muchas cosas, sanó hasta nuestra relación de familia. También a mí me sanó de resentimientos contra instituciones, contra líderes, contra personas. Yo creo que muchas personas inmediatamente reaccionan así como defensivamente, a la defensiva, porque cuando hablamos de sumisión, inmediatamente esto como que lo interpretamos, ¿verdad? A través del filtro de nuestras malas experiencias que hemos tenido con figuras de autoridad, y que a muchos han abusado o ha habido abuso de autoridad, de control, personas manipuladoras que nos manipularon, se aprovecharon de nosotros. Y entonces hay personas que reaccionan y dicen: yo no quiero saber nada de autoridad. Y entonces no solamente eso, sino que en nuestra naturaleza caída existe ya ese germen de maldad, ¿no? El enemigo, Satanás, como que transfirió a través de Adán, y que vino hasta nosotros ese espíritu de rebelión, de orgullo, de soberbia, para reaccionar negativamente cuando alguien nos dice: mira, esta persona, tienes que someterte a esta persona y esta persona te va a dar órdenes. Inmediatamente reaccionamos, ¿verdad? Y decimos: eso no me gusta, ¿verdad? Y ahí hay resistencia. Habrá de alguna manera también resistencia, sí. Habrá como conspiración, oposición a lo que te han dicho, ¿no? Entonces, quiero que entienda esta palabra. Vamos a leer en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1 al 2. Creo que usted ya se ha familiarizado con estos versículos. Y dice así la palabra del Señor. Capítulo 13, versículo 1 al 2. Lea conmigo. Diga conmigo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y diga conmigo: no hay autoridad sino de parte de Dios. Amén. O sea, toda autoridad es establecida por Dios. Ok. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, diga conmigo, han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste. Y los que resisten, y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? De nosotros resistirnos a la autoridad. Entonces dice: acarrean condenación para sí mismos. Amén. Yo tuve mucha lucha con fuerzas espirituales, con demonios, y yo tenía temor a enfrentarme a demonios. Y yo decía: ¿por qué los demonios no se van? ¿Y por qué me están atormentando, verdad, tanto? Y yo decía: ¿qué pasa, Señor? Y también yo decía: ¿por qué en nuestra familia no se acaban las discusiones y siempre estamos como
en un pleito, ¿verdad? Como que no había unidad. Entonces digo, ¿qué pasa con nosotros? Hasta que un día Dios comenzó a revelarme esto del principio de la autoridad. Y una de las cosas, la Biblia dice que ningún demonio se te va a someter si tú no te sometes a la autoridad. Amén. Toda persona que ejerce autoridad debe estar bajo de autoridad. La palabra autoridad, tener autoridad, es utilizar el poder de forma legal. Es decir, de ahí viene, se deriva la palabra también que te autorizó alguien. Dios te autorizó para hacer las cosas. Por eso es que encontramos en la Biblia ese versículo que dice: hay muchos que me dirán, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, y Él dirá, nunca los conozco a ustedes. Es decir, ustedes usaron su poder de forma ilegal, ¿verdad? No los conozco porque ustedes no se sometieron a mí. Y la primera confrontación que Dios tiene con los discípulos es esta, ¿no? Es, ¿por qué me llaman ustedes Señor? Señor, si ustedes no hacen lo que yo les digo. Entonces, la obediencia es, ¿verdad? Como un principio de lo que es la sumisión. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Ok. La Biblia dice, sométase. Al solo oír esa palabra, como que uno dice, no, eso es ser una persona servil, es ser una persona sumisa. Yo no soy esa clase de persona, yo soy rebelde, yo me opongo a todo. Entonces, la palabra rebelde es una persona que se opone al orden establecido por Dios. Entonces, cuando vemos a Dios, ¿verdad? Dios crea el cosmos, crea el universo, y todo el universo que Dios ha creado está basado en un principio de autoridad. La autoridad, diga conmigo, es un medio para lograr un fin. Cuando se viola el concepto de autoridad, se está minando un pilar tan importante para la convivencia entre los hombres, ¿verdad? Y el buen funcionamiento de la sociedad humana. Es decir, que si nosotros no respetáramos la autoridad, ¿verdad? Esto sería un caos completo. Sería un desorden, y Dios no gobierna sobre el desorden. Él gobierna sobre el orden. Amén. Entonces, les voy a decir esto. Yo tuve un encuentro con la autoridad, como Pablo la tuvo. Usted sabe que jamás el apóstol Pablo hubiera llamado a Jesús Señor. Al contrario, él perseguía a los cristianos, odiaba a Cristo, quería matar a los cristianos, y él creía que Cristo no era nadie para él, no significaba nada. Pero cuando él se encontró con la autoridad del Señor, lo lanzó al suelo, y ahí en el suelo postrado, por primera vez Pablo le llama a él Señor. Desde ese momento Pablo tuvo una revelación de lo que es el principio de autoridad. Ahora, póngame atención a esto. No hay pecado que Dios, al cual Dios actúe, como que actúe tan como rápido para decretar, o sea, un juicio para castigar la rebelión. En el Antiguo Testamento encontramos, por ejemplo, a María y a Aarón, hermanos de Moisés, ¿verdad? Que empezaron a murmurar contra su propio hermano. Cualquiera pudiera decir, pero era su hermano. Cualquiera puede hablar de su propia familia. Pero la cosa es que ellos no habían tomado en cuenta que Moisés era un hombre ungido por Dios. Voy a detenerme aquí. Yo, en mi experiencia, he visto que el problema que nosotros tenemos no es reconocer la autoridad de Dios, porque tú dices, no, si Dios es rey, y cuando decimos Él es el Rey de reyes y Señor de señores, lo reconocemos aparentemente, pero no en la práctica. Pero lo que nos cuesta entender a nosotros es la autoridad delegada. ¿Cómo es que funciona esto? Diga conmigo, hay una autoridad directa de parte de Dios. ¿Cómo ejerce Dios su autoridad? A través de una autoridad directa. Él puede ejercer una autoridad directa, ¿verdad? Pero también Dios ejerce su autoridad a través de autoridades o personas que Él ha delegado en esta tierra. Su autoridad. Entonces esas personas
que están ejerciendo esa autoridad representan su autoridad. Y ese es el problema que yo he visto cuando se aborda el tema de que si se resolviera en la familia, hermano, el reconocer quién es la cabeza en la familia, no tendríamos pleitos en los hogares. Sabía que muchos de los problemas que hay en el matrimonio se resolverían así. Y no necesitarían ustedes terapia ni consejería. Es que este es el problema más grave que hay en los matrimonios, que no se reconoce la autoridad. Amén. Cuesta más con el feminismo, ¿verdad? Que ahora somos el patriarcado y que no sé qué y cuánta cosa, ¿no? Yo no voy a cocinarle a nadie porque no soy una criada, y tener hijos, ¿qué? Yo no. Bueno, entonces todo eso está llevando a las familias, pues, a preguntarse, ¿y aquí quién es el que manda? Who is the boss? ¿Quién es el jefe aquí? Wow, uy, y eso, hasta música mundana están poniendo ahí, eso, se metió el diablo. A un hermano de Argentina, un tango le salía ahí, ¿no? Pues, ¿en qué estábamos? ¿Ah? Ajá, eso sí. ¿Quién es el jefe, no? En la casa, ¿quién es el jefe? Y debido a que, ¿verdad? Se han ido rompiendo esos principios, esas leyes que Dios ha establecido, hemos llegado a un momento en que el hombre ha perdido su hombría, ¿no? En el liderazgo, alguien me hablaba del sacerdocio en la casa, ¿no? De que se levanten. En la mayoría de iglesias, los que asisten son mujeres. Los hombres se quedan en la casa viendo partidos. Las mujeres son las que están en los grupos de intercesión, orando por el marido, orando por ese demonio, digo, su esposo, que lo cambie el Señor, ¿verdad? Y ahí están orando, pero los hombres no aparecen en escena al frente de la batalla. ¿Es cierto o no es cierto lo que estoy diciendo? Pero el enemigo ha alterado el orden, ¿verdad? Que Dios quiso establecer, que el hombre es el que va a la guerra, el hombre es el que va a trabajar, va a cazar animales para traer mantenimiento, sostenimiento y alimento a su casa. Es el que protege la familia, la sustenta, es el hombre. Pero ahora como que con eso del feminismo, como que se han afeminado los hombres, ¿no? Hoy las mujeres se ponen ropa de hombre y los hombres ropa de mujeres, con collares de perlas así, y la barba, y una faldita así. Es que hoy se han invertido completamente todos los papeles, debido a ese desorden, a ese orden que se ha roto, ¿no? Y eso es obra del enemigo. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, yo no estoy en contra. Mire, sabe que a mí me gusta cocinar de hobby, me encanta. Lo que no me gusta es lavar los trastos, ¿no? Fregar trastos. Pero me da algo cocinar, no sé. Pero también veo a muchas mujeres que no les gusta cocinar, ¿verdad? ¿A cuántos hombres aquí les gusta cocinar? Levante la mano, no tenga pena. Ah, qué bueno. Wow. A mí me gusta. Y mi esposa me da porras y me dice, a ti te queda mejor la comida. Pero la cosa es que eso no quita en nada tu hombría. Pero hay algo que pasó en nuestra casa. Mira, en el Antiguo Testamento habla acerca de, por ejemplo, cuando María y Aarón comenzaron a hablar mal de Moisés, y el Señor defiende a Moisés. Y él dice, ¿cómo se atreven a hablar de mi siervo, mi ungido? Él es siervo fiel en mi casa. Y dice, a él yo le hablo cara a cara, tengo una amistad con él. ¿Y por qué ustedes se atrevieron, verdad, a cuestionar, a poner en tela de juicio a su hermano, verdad?
Y el asunto era de un error que había cometido él acerca del escándalo de la mujer cusita, ¿no? Y ahí aparece, pues, como que era justificable el que estuvieran hablando de este hombre, pero el Señor lo defiende y en ese momento cae una lepra sobre María, ¿no? Inmediatamente es ajusticiada. Está hablando de los hermanos de la familia de Coré, que también ellos dijeron: ¿y por qué Dios levanta a Moisés como líder? Si todos podemos, todos tenemos, ¿qué tiene él más que nosotros? Dice, todos somos hermanos, todos somos santos, todos tenemos habilidades, pero ¿por qué exaltar a un líder? Entonces ellos comenzaron a cuestionar la autoridad y a eso se llama murmuración. Es como murmurar, es hablar en bajo por detrás con otra persona para que esto no te oiga, pero tú en ese momento estás cuestionando, estás resistiendo esa autoridad, ¿no? O cuestionando, o en ese momento estás como también oponiéndote, ¿verdad?, a esa autoridad. Entonces, en ese momento, Dios dice y se levanta, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Y ellos dijeron: bueno, aquí ya no queremos un líder, vamos a hacer nosotros lo que nos dé la gana. Y el Señor llama a la familia de Coré y en el acto, hermano, en el momento se abre, dice que se abrió así como una boca en la tierra y se los tragó a todos vivos y descendieron vivos al infierno. Wow, esto me da un poco de temor realmente. Desde ese momento que Dios me empezó a revelar esto de respetar las autoridades, sabe una cosa que yo antes, no solamente el púlpito lo usaba yo, a veces hablaba de otros ministerios que no están haciendo bien las cosas y yo ponía sus errores y entonces yo no sentía nada de ningún, en mi corazón no sentía ningún remordimiento por lo que yo hablaba mal de hombres ungidos, por las cosas que ellos hacían y por qué la gente se cae, y por qué este tiembla, y hablaba cosas así sin tener ningún temor, ¿no? Pero a partir de esta revelación que el Señor me mostró que habían puertas abiertas, que por eso los demonios estaban atacando mi vida y el ministerio también, ¿verdad? Y mi matrimonio, entonces yo empecé a tener un temor de que yo ahora hablar de una persona o escucho a otra persona hablar de un siervo de Dios o de una autoridad, yo inmediatamente me siento mal. Me siento mal. Y siento aquí como una alarma que se despierta y dice: no estás haciendo bien. No tienes que abrir puertas al enemigo. Acuérdate todo lo que vino a tu vida, ¿verdad? Ahora tienes que cerrar esas puertas. Y entonces reconocí el poder de la autoridad. En nuestra casa yo llegué a pensar: wow, yo creo que estamos peleando mucho con mi esposa. Mire, quizás usted se asusta y usted dirá: ¿y usted es pastor? ¿Y usted cree que los pastores son perfectos? No, ¿usted cree que ya tengo alas atrás? No, somos seres humanos. ¿Y sabe por qué abro mi corazón? Porque el Espíritu Santo me lo dice, que abra mi corazón, y para que la gente también no idealice a los pastores, a los líderes. Somos gente que tenemos defectos, pero ese no es el punto. Porque a veces hay esposas que dicen: yo, cuando leen ese versículo que dice: y que Sara era sumisa, ¿verdad?, a su esposo Abraham, y le obedecía y le llamaba mi Señor. Abrahamcito, mi Señor, mande usted, dígame qué quiere. Wow, ¿cuántos no quisieran una mujer así, verdad? Dígame qué quiere. Pero entonces cuando el pastor predica estas cosas, inmediatamente la mujer salta y dice: pastor, yo me sometería a mi esposo si fuera Abraham. Hay una jovencita que llegó a un pastor y le dice: pastor, deme consejería, que mire, yo quiero un novio, me quiero casar. Y le dice: ore por mí, pastor, para que me case pronto.
ay, dame las características para que ore efectivamente las características de las personas que tú quieres, ¿no? Y ya empezó ella a mencionar toda la lista de cosas, ¿no? Y entonces le dijo, tú no necesitas novio, necesitas a Jesús, porque era tan perfecto, ¿eh? Pero es así, es así. Entonces, ¿cuántos sabían que Abraham no tenía nada de perfección? Sí, cuando él entró a la tierra de Egipto, ¿verdad? Él cuando llegó, él sabía que si él decía que esta era su mujer, lo mataban, porque era muy hermosa su esposa, ¿no? Y él dijo, aquí la voy a pasar de que soy el hermanito de ella. No, ella es familia, ¿no? Aquí entramos aquí. Ah, bueno, cuñado, hasta cuñado le dijo el rey ahí, ¿no? Que estaba bonita Sara, ¿no? Pero ya la estaba exponiendo ya ahí, pues. O sea, él no tenía nada de perfecto. Pero la cuestión no es si la persona es perfecta, sino que Dios así quiso establecer un orden en, en el hogar, ¿no? En la familia, que el hombre sea la cabeza, el líder. Y a mi esposa, si no es a través de una revelación, y a mí también, saben que mi esposa me contó después lo que le pasó a ella. Y de ese momento nos llevamos tan bien. Nos sentamos en un restaurante, platicamos, bromeamos, nos reímos, nos pellizcamos, de todo, ¿verdad? Porque así es en el matrimonio, ¿no? Llega uno a la madurez. Como alguien decía, cuando son novios, quieren aparecer ahí como en el Titanic, ¿verdad? Ta, na, 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 na. Pero ya después, vieja, quítame los callos. Ahí es otra cosa, ¿verdad? Todo va cambiando. Y nos faltamos a veces el respeto y como que vamos perdiendo a veces el respeto hacia la persona. Dios creó al hombre así. No sé, es algo que Dios lo creó así perfecto, pero los hombres, si hay, una vez le dije a mi esposa, si yo, no importa la crítica que otra persona diga sobre mí, eso no determina nada en mi vida, pero de mi esposa sí. Lo que tú pienses y el concepto que tú tengas y lo que tú digas de mí, eso sí cala en mi vida. Eso sí puede herir a una mujer que le diga tú no sirves para nada, ni para la cama, ¿no? Ahí sí lo mató. Cuando se va faltando al respeto, entonces comienzan los problemas y los conflictos. Y yo llegué a un momento a pensar que eran problemas ya que no se iban a resolver. Y yo dije, bueno, voy a guardar el pacto porque yo soy un hijo de Dios, pero en realidad las cosas no están bien. No me sentía bien. Pero en una ocasión, fíjese que pasó esto, que yo estaba dormido y mi esposa pasó por ahí y el Señor con voz audible le dijo, Él es mi siervo y yo lo he ungido a Él. Y entonces el Señor le dijo, respeta la unción que yo he puesto sobre Él. Y desde ese momento mi esposa se sentó conmigo. Y eso le costó. Porque para que una persona te diga, perdóname, o sabe que me dijo ella, y me lo dijo con toda sinceridad, la verdad, desde ese momento yo te voy a respetar. Y me contó lo que había pasado, pero me dijo, lo hago no por ti, sino por el Señor. Es que aquí va una cosa, hermano. Es que aquí hay un orden de autoridad. Primero, la Biblia dice que Dios es la cabeza. Y la cabeza, primero, está Dios
es la cabeza, ¿no? Y está Jesucristo. Luego Jesucristo es la cabeza del hombre. Y la mujer, ¿verdad? Está bajo la cabeza, que es el hombre. Amén. Esto lo resuelven mucho las mujeres, ¿verdad? Sí, vos sos la cabeza, pero yo soy el sombrero, dicen algunos. Sí, yo acepto que tú eres la cabeza, pero yo soy el cuello, te muevo para donde yo quiero. Pero la verdad que las cosas funcionarían mejor si nosotros aprendiéramos a respetar, ¿sí o no? Al hombre, darle ese liderazgo. Quienes salen ganando son las mujeres, porque un hombre a que tú lo afirmes para cumplir su propósito de ser un líder en la casa, va a llevar la bendición para toda la familia. Amén, está conmigo en esta hora. Entonces usted ve lo importante que es el principio de autoridad. Entonces Jesús quería de verdad inculcarle esto tanto a sus discípulos, que Él se los enseñó hasta lavándole los pies, ¿verdad? A los discípulos, inclinándose. Y se sometió ahí a ellos. Ese es el principio que estaba enseñando ahí. Hagan ustedes también como yo he hecho. No estaba hablando de que lávense los pies, ¿verdad? Unos a otros, sino que estaba hablando, sométanse el uno a otro, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Está conmigo en esta hora. También se recuerda usted cuando los discípulos, es que mire, Jesús estaba tratando con la gente, ¿no? Es que mire, en nosotros es algo innato, es el pecado original. ¿Cuántos sabían que muchos creen que Jesucristo solamente llevó nuestros pecados en la cruz y dice, gracias Señor porque llevaste mis pecados? Pero hay otra cosa que tú tienes que poner a los pies de Cristo. ¿Y saben qué es? Vaya a leer en el libro de Éxodo, cuando Dios se le reveló a Moisés y le dijo, yo soy un Dios amplio en perdonar, soy misericordioso. Y dice, y yo perdono la iniquidad. Y hay gente que no sabe qué es iniquidad. La iniquidad es el pecado que heredaste. Amén. Que está allí, ¿verdad? En tu ADN. Es algo innato que está allí. Ese pecado que heredaste de tus familias, por herencia familiar desde Adán, y que ha ido cada día aumentando más pecados. Todo ese pecado hay que llevarlo. Si en tu familia hubieron brujos, hubieron homosexuales, hubieron lo que sea, tú tienes que llevar a la cruz, que esto no pase a mis hijos, y llevar a la cruz. Amén. Yo al principio decía, nadie nace homosexual. Y yo te voy a decir que te va a quebrar la cabeza, pero sí creo que hay personas que nacen homosexuales. Pero ¿saben por qué? Porque eso ya viene en la herencia pecaminosa. Pero porque no se ha cortado eso, la iniquidad. Dice, yo soy el que perdono la iniquidad, y luego sigue la rebelión. Y luego sigue, y el pecado. Son tres cosas diferentes. La Biblia dice en Isaías que el Señor, que Jesús dice, fue herido, diga conmigo, que Jesús fue herido por nuestras rebeliones. El pecado es el fruto de la desobediencia, de la rebelión, ¿verdad? Ese es el fruto. Pero la idea que viene es la iniquidad. Desde allí eso no se ha tratado, ni se ha tratado la rebelión. Dentro de nosotros hay actos de rebeldía que son... ¿Cuánto cuesta entre la familia decir, tú no puedes ser humilde para pedir perdón? Ahí al que tiene usted como esposa o esposo, alguien dijo así, ¿verdad? Que conociera a mi mamá, es orgullosa, para que pida perdón es duro. Para que mi papá se humille. Si ahí se ve usted la carita de yo no fui, pero la verdad que son personas muy orgullosas. Y eso no se trata de tener dinero o no dinero, porque la gente dice que humilde, mire, no tiene zapatos. No, el caitudo puede ser más soberbio que el que tiene dinero. Entonces es una cuestión de actitud. ¿Está conmigo en esta hora? Entonces, ¿cuántos están recibiendo en esta hora? Bien, los veo bien calladitos, como que les está cayendo, ¿eh? Bien, entonces
No hay problema decir que uno tiene que someterse a Dios. Yo, hermano, yo me someto, yo estoy casado con Cristo, dicen muchas mujeres, ¿verdad? Jesucristo es mi esposo. Yo a Él le obedezco. Pero a mi esposo no. Y eso es lo que está diciendo en este pasaje que leímos. Que las autoridades, toda autoridad ha sido ¿qué? Establecida por Dios. Entonces, toda esa autoridad delegada, ¿verdad? Tenemos que obedecerla, porque si resistimos o nos oponemos a esa autoridad, ¿a quién estamos resistiendo? A Dios. Entonces, por eso es que la bendición no viene. Por eso es que ni los demonios, uno echa fuera demonios. Mire, estaba alguien echando fuera un demonio, hermano, de alguien, un pecador, y sudaba y los demonios no se iban. Usted que le dijo: Milton, diácono, tráigame agua, que ya me cansé de orar por esta persona. Y los demonios hablaron y dijeron: tráigame una cerveza también. Ustedes se estaban burlando, riéndose de la persona. Es que mire, hermano, si usted no se somete a Dios, si usted no se somete, a mí tráigame una coronita, como dicen los mexicanos. Si usted no se somete a Dios, los demonios no se someterán a usted. Pero pastor, ¿a dónde lo está diciendo eso? ¿Verdad? Eso lo dice en la palabra. ¿Verdad? Que si nosotros no nos sometemos, tampoco, dice Santiago 4, 6, 7, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Diga conmigo: someteos a Dios. Someteos a Dios. Someteos a Dios, pues resistid al diablo y huirá de vosotros. Él da mayor gracia, o sea, da autoridad al que es humilde, pero resiste a los soberbios. Así que yo, hermano, yo no tenía, estaba desarmado, yo no tenía poder para echar fuera demonios. Imagínense, hermano, que yo me traigan aquí un endemoniado y yo esté ahí tratando de echarlo fuera, o seas un intercesor. Señor, ahora, ¿verdad? Venimos contra todo principado, derribamos principado, y te puede hablar un demonio y decir: si no, ni a tu marido te sometes, ¿crees que me vas a someter a mí? ¿En serio, no? Entonces, wow, está conmigo en esta hora, está entendiendo este principio, ¿no? De lo que es la autoridad delegada. Por eso es que cuando Jesús andaba haciendo milagros, sanidades, ¿sabe cuál fue la primera pregunta que le hicieron? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio la autoridad? Entonces, Jesús no andaba usando la autoridad de forma ilegal, sino que Él estaba sometido al Padre. Y por esa obediencia y sumisión al Padre, la Biblia dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, porque fue obediente al Padre, ¿verdad? Y Dios lo exaltó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que, o sea, yo no puedo pedir a hermanos o a mis hijos, hermano. ¿Sabe? Te voy a decir una cosa. Yo vi a un padre y me costó entender eso, ¿no? Un padre que quería castigar a su hijo y el hijo lo agarró a patadas y lo sometió al papá. Y he visto palabras de insulto de hijos a los padres y yo digo: wow. Algo que enseñamos nosotros a nuestros hijos es el respeto. Mis hijos me respetan. Usted puede hablar lo que sea. Por ejemplo, usted ve en la cultura italiana, ¿no? Mire, yo tuve un amigo, ya hoy creo que partió con el Señor. Era un anciano, hermano. Y él era como de 80 años. Y su hijo de 65, ya tenía hijo, ya viejo, ¿sí? Y lo regañaba como un niño. Te dije que compraras eso. Te dije que hicieras lo otro. Los italianos son así, dice: vaya y
Va a trabajar y el dinero me lo trae a mí, yo se lo voy a guardar y cuando yo sea el momento que necesite casarse, su casa, yo le voy a dar el dinero. Y ellos son bien sumisos. Los japoneses son sumisos a los papás. Por eso ellos sacan buenas notas, son personas muy estudiosas. No se trata de la raza. Es que yo soy hispano, hermano, los hispanos como son un poco tontos. No, eso es mentira del diablo. Acaba de bajar un astronauta salvadoreño. Hay un astronauta mexicano también que fue al espacio. Pero este es el que ha estado más tiempo en el espacio. Un salvadoreño. ¿Por qué no un blanco? ¿Que no son más inteligentes los blancos? Así que ese argumento no existe. Amén. Sino que lo que nosotros pensamos es que a nuestros hijos no lo quiero ver aquí en la casa, o me estudia o algo va a estar haciendo, pero usted se va a ir. Y jamás nosotros les impusimos de que mire, váyase a trabajar en el McDonald's, ay, vea usted cómo se... No, Dios no los ha traído aquí para eso. Aquí hay un mundo de oportunidades. Hay gente que paga mucho dinero para mandar a sus hijos aquí a estudiar, hermano, y usted tiene a sus hijos aquí. Es un tesoro que ellos deben aprovechar, pero usted debe ejercer su autoridad también como papá. Amén. Y sus hijos tienen que entender. Ya vamos a entrar en eso porque, mire, wow, es tan grande esto. Ok, está conmigo en esta hora. Wow. Vamos a ver primero acerca de las cadenas de autoridad. Ya hablamos. Las 4 clases básicas de autoridad en la sociedad que vivimos, ¿verdad? Primero dijimos la familia. Por eso hay familias disfuncionales, desintegradas, llenas de pleitos, discusiones. En Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahí hay algo que se cuestiona. Yo sé que hay personas que dicen, pastor, y cuando dice que obedezcamos las mujeres en todo al marido, ¿es todo en el sentido general? Y yo les digo no. Y si hablamos del gobierno también, que dice que el que se opone y resiste a las autoridades, dice que acarreamos condenación para nosotros, porque estamos resistiendo a Dios, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿siempre hay que obedecer los gobiernos? Hay gobiernos que son injustos, son tiranos, y que uno no debe someterse, y lo vemos en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia habla de Juan cuando, ¿verdad?, los querían callar, que no predicaran el evangelio, y los castigaron, los amenazaron y luego los metieron a la cárcel, ¿no? Pero ellos salen después de libertad, amenazados, ¿verdad?, que no hablaran más en el nombre de Cristo. Ellos dijeron: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, porque es menester obedecer antes a Dios que a los hombres. ¿Sabe usted que en los tribunales que hubieron de los criminales nazis, muchos se querían librar diciendo: yo solo recibía órdenes de mis superiores, yo obedecí, porque ese es el principio del... Pero no se libraron de la horca, porque ellos dijeron: si tú sabías que era injusto, porque ellos agarraban esto, sí, es que era injusto y yo no me sentía bien hacerlo, pero tenía que hacerlo porque yo era un subalterno. Pero le dijeron: pero no, ese es el punto. El punto aquí es moral, que es injusto lo que estabas haciendo, vos lo sabías y aún así lo hiciste. Igual, cuando se levantaron allá, Martin Luther King, un pastor evangélico, protesta contra la segregación racial, los negros en Estados Unidos en aquel tiempo, ¿verdad? Se discutió eso, un gran argumento, ¿no? ¿Es justo realmente obedecer a un gobierno que tiene leyes injustas? ¿Por qué a un hombre se le va a dar un trato como un animal? Eso no es justo. Es decir, el gobierno no era justo, había que luchar contra eso y no obedecer eso. Si tu marido te dice que hagas cosas que a ti no te agradan, no puedes
no tienes que hacer todo, ¿no? Por eso hay que llegar como a ciertos, al diálogo y a ciertos consensos, ¿verdad? Porque hay cosas que tu esposo te dice, mira, tráeme una cerveza, o ya no vayas a la iglesia, te prohíbo. Desde ese momento, yo ya la obediencia ahí no se puede, porque no es algo correcto, no es algo justo. ¿Está conmigo en esta hora? Estamos aprendiendo el principio de autoridad. Ok. La siguiente cadena de autoridad, esto lo escribió el apóstol Pablo. Corintios dice 11:3. Les voy a contar cómo el apóstol Pablo aprendió en ese momento que se le apareció el Señor, ¿verdad? Con qué autoridad, y lo derribó al suelo. Y ahí le dijo, Señor, Señor, ¿qué quieres que haga? Por primera vez él lo reconoce, ¿verdad? Como la autoridad. Pero ahora lo vemos en el libro de los Hechos. Dice la Biblia que en un momento en que él estaba predicando a los judíos, ahí estaban unos principales religiosos. Pero Pablo, por ignorancia, él no sabía quiénes eran. Y él estaba hablando su testimonio y estaba hablando acerca de la muerte de Jesucristo, la resurrección, y estaba hablando cómo el pueblo judío, ¿verdad? Lo habían matado al Señor y por sus pecados. Y entonces en ese momento no aguantó. El sumo sacerdote estaba ahí a un lado y le mandó una orden a su criado, ¿verdad? Su sirviente, y le dijo, dale un tapaboca al apóstol Pablo, ¿no? Oh, hermano. Y en público viene y le da un manotazo en la boca para callarlo, ¿no? ¡Pum! Y ¿a quién no se le calienta el ánimo? Sí. Hay cristianos aquí que andan un machetillo debajo del asiento del carro. Y uno les pregunta, hermano, ¿y ese machete qué está haciendo? No, de verdad les cuento esto es verdad. El pastor dice, supe de un latinoamericano que como allá acostumbran a traer como de souvenir machetes así hasta con su vaina de cuero, ¿no? Y él la ponía de adorno ahí. Y le había agarrado de bajar siempre el machetillo y le daba esos buenos planazos a la esposa. Hasta que la esposa llamó a la policía y le dijo, mire, él agarra ese obviamente él no quería quizás herirla, pero le daba sus buenos con el cuero, la vaina del machete. Y no, ese es un intento de asesinato. Pues lo metieron preso. Pero hay muchos cristianos que andan debajo del asiento un bate. Y lo peor, que detrás del carro dice, Cristo te ama. Jesus love you. Y un corazoncito, ¿no? Dice uno, hermano, ¿y usted qué anda haciendo con ese bate, con ese machete? Ay, hermano, es que yo me he convertido, pero el machetillo no. Entonces, nosotros andamos ahí. Tengan cuidado, que aquí han mandado a muchos hispanos que son machistas y allá en su país hacían lo que sea con su mujer, ¿no? Pero les voy a terminar esto de mi esposa, porque ese momento me sorprendió a mí, me dejó. Pero después Dios trató conmigo. Ahora ella estaba dormida y me levantó el Señor, me dijo, ella es mi hija. Ella es elegida. Y como el Señor me estaba diciendo, es mi hija y quiero que me la respetes y que la ames, la trates bien. Oh, me dio el Señor una buena regañada. Así que a los dos nos llevó ahí el Señor. Ya después nos sentamos y perdóname y todo. Desde ese momento yo he visto personas que llegan a un restaurante, hermano, y no pueden estar ni un ratito ahí al frente y ya están peleando. Yo vi a unas personas que iban a una luna de miel, tenían hasta una botella de champán y todo. Al ratito, ¡pum!, se levantó la mujer y ya no pudieron seguir en la conversación. Y la mesera llega y dice, wow, yo los he estado observando desde lejos. Ustedes se llevan como que son amigos, platican, bromean. No, de verdad, sí.
y nos llevamos bien. Y con todos nuestros defectos. Hasta nos damos el dedito así a veces. Ya. Pero no nos faltamos al respeto. ¿Cuántos entendieron eso del dedito así? Usted está pensando mal, no sea así, obsceno. Pero nos amamos y nos respetamos. Y ese es el punto, ¿verdad? Que tenemos que aprender en esta hora. No es por causa de la persona, sino que es por causa de la unción que hay sobre esa persona. Pues aquí al apóstol Pablo le dieron ese manotazo. ¿Quién pudiera aguantar eso, hermano? En el momento te dio un manotazo. Y sabe que Pablo era así un poco enojado, impulsivo. Y de repente le devuelve y le dice, no, y de verdad que era una orden de un decreto de maldición que le dijo, el Señor te golpeará a ti, pared blanqueada. Y de repente alguien ahí le dijo, ¿cómo te atreves a insultar, a faltar el respeto? Él es el sumo sacerdote. Y Pablo se retractó y dijo, no sabía yo que él era el sumo sacerdote, porque escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando uno no ha aprendido eso, uno hace cosas que no ha aprendido el respeto, la obediencia. Es algo muy importante. Si quieres que Dios te exalte, sé humilde. Amén. Está conmigo en este día. Ok. Vamos a ver. Pero no voy a dejar. Aquí hay jóvenes aquí. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? Levanten la mano. Ya vamos a terminar. También están los padres y los hijos. Pero mire, póngame atención, que yo estoy hablando también de que hay abusos de autoridad. La autoridad es buena, el autoritarismo es malo, completamente. Y algunos abusan de autoridad, ¿no? Entonces, en el hogar, la mujer se somete, ¿verdad? Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Ahora, Dios manda al hombre a amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia. En la relación con padres e hijos dice Efesios 6, 1 al 4, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Hasta ahí está bien. Miren, jóvenes, ustedes han estado pidiéndole al Señor, Señor, ¿y por qué nada me sale bien? Me siento enfermo. ¿Por qué no me salen bien las cosas? Y usted está orándole al Señor, cuando la respuesta está aquí. Aquí dice, hijos, obedezcan en el Señor a vuestros padres. Yo sé que hay padres que no hemos sido una figura, ¿verdad? De paternidad, de amor. Hemos quizás sido malas figuras. No hemos sido buenos padres porque tampoco a nosotros nos enseñaron a ser padres. Pero el Señor dice, obedezcan en el Señor a sus padres. Y esto es justo. Y luego honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien. Diga, para que te vaya bien y seas de larga vida en la tierra. O sea, esto tiene que ver con la salud, con que tú no te vas a morir prematuramente, no te va a pasar un accidente, Dios te va a guardar, porque tú estás siendo obediente a tus padres y los estás honrando. Y luego dice, y vosotros padres, ahora viene a los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Yo era antes un pastor un poco legalista, un poco rígido, y a veces nosotros creemos que a los hijos los queremos someter a un cristianismo muy radical y así somos muy intolerantes. Lo regañamos a cada momento del desorden que tienen en el cuarto y pasamos, ¿por qué dejó esto aquí? Y esto, entonces eso es provocar a ira, exasperar, dice en otra palabra. No exasperes a tus hijos. Con mi esposa llegamos a una conclusión, es que de verdad, si quieres vencer a tu enemigo, hazte el lado de tu enemigo, ¿no? Conócelos. Y entonces
tratamos de llevar las cosas bien y no estarnos quitando la vida y peleando con mi esposa. Ay, mi esposa, ¿y para qué lo regañaste? Mira que no sé qué, hay problemas con los muchachos. Y ellos también se sienten mal. O sea, yo me sentiría mal en una casa donde solo llego y todo es como un cuartel, ¿no? Donde todo lo que yo hago es malo. Cada día me están diciendo solo cosas negativas. Entonces tratamos de crear una atmósfera de paz. Dice, criadlos, ¿cómo dice? En disciplina. Fíjese que inmediatamente yo digo disciplina. Sí, pastor, yo me les doy unas buenas reatas, unas buenas cuereadas. Pero aquí la disciplina no trata de eso. Amén. ¿Cuántos Dios les pasa dando a ustedes con el cincho o los maltrata? Si somos hijos, dice el Señor, nos disciplina. Pero la disciplina del Señor es diferente. No es punitiva, no es para dejarte marcado, sino que es una disciplina, ¿cómo diríamos? Sí, un consejo que te va a ayudar en la vida. Y amonéstalos en el Señor. Ahí vamos otra vez. No los trates con respeto, porque ellos son hijos de Dios también. Ellos son personas que Dios las ama también. Respétalos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo tengo a mi hijo que es pastor aquí. Y yo cuando hablo de él, yo digo el pastor Jonathan. Y yo le podía decir mi hijo, pero lo respeto porque él es pastor ordenado. ¿Está conmigo en esta hora? Amén. Ok, todo es respeto. Y saben una cosa, que siempre nuestros hijos desean estar en la casa de nosotros. Tenemos una cama king. Mire hasta las cosas que les estoy diciendo. Tenemos una cama king, pero queremos ir a otra todavía más grande, porque a veces los tres están en la cama con nosotros. Se tiran allí, quieren estar allí con nosotros. ¿Sabe por qué? Porque se sienten bien con nosotros. Ellos quieren llegar a casa. Pero qué triste es jóvenes que ya fueron al gobierno a decir, mire, yo quiero separarme de mis padres que ya no los aguanto, estos desgraciados. Quiero que me den ahí una cuota para independizarme, ya no aguanto. Pero que no son cristianos, son cristinos, son. No viven lo que muestran en la iglesia. ¿Está conmigo en esta hora? Yo por eso ya no quiero ser cristiano, porque estos de verdad en la casa son otra cosa. No ustedes, ¿verdad? Ya termino, espérese, ya termino. Ya les hablé del gobierno, las autoridades. Luego en la iglesia, en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Póngame atención, yo cuando leí este versículo me quedé ahí un poco espantado, porque dice, obedeced a vuestros pastores y sujétense a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Wow. O sea, hay una cobertura. ¿Cómo le llama eso de una cobertura? Que un pastor ore por ti. Estás en una iglesia, tú eres un miembro. Y el pastor, cuando tú obedeces y te sujetas a ellos, ellos están velando por tu alma. Y ellos son los que van a dar cuenta de tu vida. Ok, póngame atención aquí. Y dice aquí, sujétense a ellos y obedézcanlo, para que cuando su pastor ore ante mí por su alma, ellos lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es de provecho para ustedes. ¿Se recuerdan ustedes cuando Moisés, ya con esto termino, ese pueblo era tan duro, hermano, ese pueblo era rebelde, el pueblo de Israel, y ya Moisés dijo, primeramente, yo no he parido a estos, yo no soy la nana de estos, ya me tienen cansado, y le oró a Dios así, ¿no? Señor, ya estoy cansado, este pueblo rebelde de todo se queja. Que les mandas maná, ya no queremos maná, queremos carne.
¿Qué nos trajiste a este desierto? Aquí vamos a morir en este desierto. Todo era queja constante hacia el liderazgo. Y Moisés en ese momento pierde la paciencia y le pone la queja al Señor. ¿Sabes? En una ocasión, un hijo que ahora es pastor, él decía: yo respeto a mi papá porque yo a mi padre le he oído orar y todo lo que él ora al Señor, Dios se lo responde. Entonces él andaba mal en los caminos del Señor. Su papá era pastor, pero él andaba mal, andaba en discotecas, tomando con mujeres y todo. Pero de repente él oró, entró sigilosamente al cuarto de la oficina de su papá, que era pastor, y él estaba orando y llorando: Señor, ya no puedo con mi hijo. Señor, te le entrego a ti, haz lo que quieras con él. Y él le dio miedo. Dios oye a mi papá y él me lo está entregando a mí. No vaya a ser que me pase algo, porque si Dios me toma en sus manos va a pasar algo aquí. Es lo que te digo. Si tú eres una persona que le saca canas al pastor. Yo iba siempre a un dentista y él me agarraba de su patito, ¿no? Con la anestesia y estaba medio así y me dormía. Y entonces el dentista dice que cuando estaba yo ahí siendo atendido, como que saltaba así. Y me dice: mire, me dijo, ¿y usted tiene gente en la iglesia que le da problemas? Me dijo. Porque ni dormir puede, bien inquieto lo vi. Imagínate que uno ore al Señor y cuando te presente a ti y diga: Señor, esa hermana con lengua larga, por favor, recórtasela, Señor. ¿Verdad que no te conviene a ti que el pastor ore así? Sino que diga: Señor, bendice a fulano de tal, es tan obediente, ese hermano es un pan de Dios. Señor, dale más bendición y úsalo. Pero no al contrario, si eres de los hermanitos que son problemáticos, que le saca canas al pastor: Señor, ve tú, te lo mando. O llévatelo, porque ya no. O llévatelo a otra iglesia. No, pero mire, yo cuando oro por ustedes digo: Señor, gracias por ese pueblo que tú me has dado, y los bendigo y los cubro con la sangre de Cristo. Es que de verdad Dios me ha dado un pueblo muy hermoso. Pero ahora habla del pastor, cómo es que debe ejercer la autoridad. Dice en 1 de Pedro 5, 2, 3: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. El verdadero líder no coacciona, no manipula, no impone a la gente, ¿verdad? No se enseñorea de la gente y se aprovecha, dice: no por ganancias deshonestas, para que dé el diezmo o para aprovecharme de usted. No, sino que dice que yo voy a pastorear a la grey de Dios, ¿verdad? No como teniendo señorío, es decir, no siendo una persona autoritaria, como queriendo a las personas manipularlas, y con perfeccionismo, y quizás a las personas herirlas, ¿no? Sino que el verdadero líder inspira, no coacciona, ni obliga, ni impone a la gente, sino que inspira a las personas. ¿Está conmigo en esta hora? Y el respeto se gana. Amén. Se gana, ¿sí o no? ¿Cuántos creen que el respeto se gana? Sí. Sí, es algo que la gente ve como que el Señor le dice: en ese hombre hay una autoridad, ¿verdad? Hay que tener respeto, no por lo que yo soy, sino por lo que Dios ha puesto en mi vida. En el trabajo también tenemos que obedecer a los amos, y los amos también dejen de amenazas hacia los trabajadores. No los tengan con intimidación, eso quiere decir, hermano, sino que
traten bien a sus empleados y los empleados sirvan a sus jefes, no como para agradar al hombre, sino haciendo la voluntad de Dios, no como para los hombres, sino para el Señor. Amén. Y te irá bien estos consejos, ¿sí o no? Mira cómo se soluciona el problema de tu familia, de tu esposa, tu relación. Mira cómo se solucionan los problemas laborales. Yo no sé por qué me echan del trabajo a cada rato. Respeta a los jefes. Amén. Aún el Señor dice, no a los jefes buenos, sino aún a los difíciles de soportar. Hay hermanos que aquí dicen, ore por mí, pastor, que hay un italiano me grita y me dice cosas y ya, hermana, ya me siento mal. Pero es así, obedece a tus jefes y también los jefes traten bien a sus empleados sin amenaza. ¿Está conmigo en esta hora? Y yo termino en esta hora. ¿Por qué a muchas personas les cuesta aceptar ser sumisos? Primero porque dicen, yo no quiero que ya nadie me golpee, me hiera. Demasiados se han aprovechado de mí. Yo obedecí en una iglesia, pero los líderes se abusaron de mí. Así que ya no quiero. Y entonces presentan una resistencia, ¿no? Pero sobre todo toma esto en cuenta, que a las personas que también el pastor pone son personas de autoridad delegada, que si tú le desobedeces a esa persona, a mí me estás desobedeciendo. Porque, y no solamente a mí, sino al Señor, porque el reino de Dios no puede avanzar si no hay un respeto. Pastor Manuel ahí estaba conmigo en la oficina y sin saber él que yo iba a hablar de esto, él me dijo, pastor, Dios nos lleva hacia algo grande, pero hay algo que yo reafirmo con usted. Es el respeto y mi sumisión hacia usted. Y si hacemos eso, me dice, vamos a caminar hacia adelante. Yo también. La Biblia dice, someteos unos a otros. Yo me someto a ustedes también. Yo no quiero ser una persona autoritaria, dominante sobre ustedes. Todos estamos en un equipo trabajando con una visión hacia el reino de Dios. Tampoco yo sienta que yo lo estoy explotando a usted, sino que la sumisión, ¿sabe qué es? Es voluntaria, por amor. Amén. Cuando mi esposa me dijo, yo me voy a someter a ti, ¿verdad? Por amor al Señor. Ese fue voluntario, yo no la estaba obligando. Amén. ¿Está conmigo en esta hora? Amén.